El video sobre... Listo. Listo, vámonos. Arrancamos. Bien, pues parece que ya estamos conectados en Facebook. La gente ya nos está viendo en Facebook Live, en nuestra página, en Centro de Sueño y Neurociencias. Nos pueden encontrar como Clínica de Trastornos del Sueño asociada a la UAM. Y vamos a dar unos minutos a que la gente se sume a esa entrevista. Por supuesto, saben que a lo largo de la entrevista pueden comentar, pueden preguntar. Nosotros vamos a estar pendientes de sus preguntas y comentarios para responderlos, para abordarlos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos está afectando a muchos en este periodo de confinamiento y en esta especie de temor por contraer una enfermedad, el COVID-19. Hoy tenemos para hablar de esta especie de temor, de este estrés sentido durante todo este tiempo, al doctor Javier Velázquez Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, especialista en medicina del sueño, también especialista en el proceso de estrés, que pues, nos va a hablar de qué es el estrés, cómo lo estamos viviendo, cómo lo está viviendo mucha gente en México y alrededor del mundo durante esta época y qué podemos hacer para aliviarlo. ¿Sí? Vamos a dar un minuto, un poco más, a que se conecten las personas. De hecho, me indican que ya hay varias conectadas. Y pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el tema. Doctor Velázquez, pues yo creo que lo primero que hay que abordar, hay que definir para que las personas sepan de qué estamos hablando es qué es el estrés. Cuando la persona dice, me siento estresado, estoy estresado, ¿a qué nos referimos? Bueno, mira, este es un término que en los últimos años se ha popularizado muchísimo. Es un término que va de la medicina a la sociedad y entonces ya cualquiera habla del estrés, ¿no? Lo que significa que hay muchísimas concepciones de estrés. Vamos nosotros a partir de las definiciones que hace la OMS, de las definiciones que hizo el padre del estrés, que es Hans Selye. Y el estrés lo podemos definir como una respuesta natural, o sea, es absolutamente natural la respuesta de estrés, que desata una serie de mecanismos fisiológicos que prepara al organismo para la acción, ¿no? Esa sería una definición manejable de lo que es el estrés. Es una respuesta que está presente desde los orígenes de la vida en el planeta. Encontramos especies muy primarias que ya presentan esta respuesta de estrés, que significa, en términos conductuales, enfrentarse a un riesgo o huir, ¿no? Y eso tiene que ver con la sobrevida, con la sobrevivencia de diferentes especies. Esto viene evolucionando con el tiempo y nosotros los seres humanos también lo tenemos. Seguramente los seres prehistóricos, los humanos prehistóricos, tenían este mecanismo de defensa que los ponía listos para la acción en caso de peligros
que atentaran contra su vida y que desataba una serie de mecanismos que hasta hoy nosotros conservamos, ¿no? ¿De qué se trata esta respuesta? Pues es una respuesta que nace en nuestro sistema nervioso central. Nosotros tenemos que identificar algo como una amenaza para que entonces se desaten una serie de respuestas que tienen que ver con otras estructuras del cerebro. Entonces, primero la corteza de nuestro cerebro es la que está involucrada interpretando la realidad. Después viene la parte de las emociones, que está un poco abajo de la corteza. Y después el mecanismo que se conoce, que muchísima gente conoce, es el eje que conecta el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, del hipotálamo se libera una hormona que va a la hipófisis. En la hipófisis se libera otra hormona que viaja por la sangre, llega a la parte superior de los riñones, a las glándulas suprarrenales, y ahí se libera un par de hormonas muy importantes que son la adrenalina y el cortisol, ¿no? Ambas nos van a poner listos para la acción, ¿no? O sea, ambas van a tener efectos fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la presión arterial, la distribución de la sangre hacia los músculos, la lentificación del proceso digestivo para que eso no sea un distractor. En fin, todos esos elementos nos preparan, digamos, para la lucha, ¿no? O para huir. Entonces, toda esta respuesta fisiológica nos ha permitido a lo largo de la historia sobrevivir, ¿no? Porque hemos podido... Pero entiendo entonces, doctor, que el estrés es una forma en la que el ser humano, en toda su historia natural, ha lidiado con aquello que puede ser amenazante. Claro, claro, exactamente. Cuando la persona se enfrenta a una amenaza, se activan estos mecanismos fisiológicos, estas respuestas, se acelera el latido cardíaco, comenzamos a sudar, nuestro cerebro lee esa situación como una amenaza y nos prepara para atacarla o para correr. Exactamente, exactamente. Y esta es una respuesta que se desarrolla en segundos y que puede durar minutos u horas, ¿no? Entonces, la respuesta del estrés o el síndrome general de adaptación que describió Celi tiene esta primera reacción de alarma que se llama, con todos estos cambios que hemos dicho, pero después viene una etapa ya de resistencia, ¿no? Si el estrés sigue presente, el organismo tiene que resistir ya en otras condiciones fisiológicas. Y después de un tiempo de esa resistencia, hay dos caminos. O sucumbimos o superamos el estrés. Ese es, digamos, el proceso general de la respuesta, repito, de la respuesta general de adaptación, ¿no? Entonces eso conlleva muchas cosas. Se liberan sustancias, aparecen, decíamos del cortisol. El cortisol tiene un efecto antiinflamatorio muy claro, pero también tiene un efecto alertante sobre el cerebro. Pero también tiene un efecto inmunodepresor, ¿no? Entonces tiene muchas acciones. Igual la adrenalina, igual los opioides que también se liberan ante situaciones de estrés. Porque Ahora, sí. el estrés entonces sería lejos de lo que pensamos cuando nos sentimos estresados o llegamos a pensar, es que estoy estresado y no puedo vivir bien. Más bien tenemos que pensar qué es lo que nos está provocando el estrés y valorar que este estrés que estamos sintiendo es una forma en la que nos adaptamos a esa circunstancia. Pero entiendo por lo que usted nos dice
que esta respuesta al estrés, esta adaptación para atacar o huir, la liberación de procesos antiinflamatorios, posiblemente para lidiar con el dolor que nos puede provocar una amenaza, dura pocos segundos, o pocos minutos, o pocas horas, o pocos días, porque asumimos que que una amenaza es algo que no tiene que prolongarse demasiado. Pero ¿qué sucede cuando algo que creemos que es amenazante se prolonga mucho tiempo? Claro, ahí viene una situación patológica de estrés crónico. Déjame darte una definición que puede ser tal vez más accesible para todo el mundo. La respuesta del estrés sería una respuesta ante una demanda extraordinaria de nuestro organismo. Y ahí le quitamos todo esto de que solamente es una amenaza. No, no solamente es una amenaza, es una respuesta ante algo extraordinario. Por ejemplo, un atleta está sometido a un estrés muy severo, pero emocionalmente eso no lo amenaza, ¿no? Eso es un estrés que le resulta agradable, que lo fortalece, que lo hace crecer. Es lo que se llama el euestrés, ¿no? Situaciones de tensión, situaciones de demanda extraordinaria que podemos superar. Y entonces, como lo podemos superar, nuestro organismo se ve fortalecido, ¿no? Como dice el proverbio popular, lo que no mata engorda. Entonces, si nosotros podemos superar eso, estaremos más fortalecidos. Pero si el estrés o la situación amenazante, desagradable, de sobrecarga de trabajo, etcétera, se mantiene durante muchos días, entonces entramos a otro cuadro que ya empieza a tener manifestaciones patológicas, ¿no? Entonces, con todo esto que decimos, si eso se prolonga, pues empiezas a tener, por ejemplo, alteraciones gástricas severas. Por ejemplo, se te alteran los ritmos circadianos, esos ritmos que nos permiten dormir y despertar a determinada hora, que nos permiten comer a determinadas horas, que nos permiten ir al baño a determinadas horas. No, todos nosotros estamos regidos por ritmos circadianos que se están dando en nuestro organismo. Y eso se pierde también con el estrés crónico, ¿no? Entonces, si dejamos que esta situación de desagrado, de sobrecarga, de amenaza, se prolongue mucho tiempo, entonces vamos a empezar a tener manifestaciones patológicas de enfermedades. Uno de nuestros escuchas pregunta precisamente eso. ¿Y estoy estresado? ¿Me enfermo más rápido? Claro, claro, porque pasan muchas cosas, pero me centro en una nada más. Dijimos se libera cortisol. El cortisol es un antiinflamatorio, muy bien, pero también es un inmunodepresor. Entonces, sostenido mucho tiempo, vamos a tener, si estamos muy estresados, vamos a tener una situación de inmunodepresión. Es decir, nuestro sistema inmunológico va a ser menos capaz de responder ante cualquier tipo de amenaza. Y eso es muy importante en este momento de la pandemia, ¿no? Eso es lo que iba también, doctora. Es más fácil que comprendamos el estrés como una respuesta incluso benéfica para responder a una amenaza. Ya nos indicó que cuando es algo prolongado puede tener afectaciones en la salud y puede favorecer enfermedades. ¿Qué es lo que estamos percibiendo como amenaza o qué es lo que resulta estresante en estas condiciones en las que vivimos actualmente? Bueno, acá en esta condición que estamos enfrentando, no en México, en todo el mundo, que es absolutamente inédita. Yo no recuerdo circunstancia similar en la historia, ¿no? Yo creo que aquí hay varios retos que los seres humanos tenemos que enfrentar, ¿no? Uno es el aislamiento social. A pesar de las redes sociales
internet y todo lo demás, estamos en una situación de aislamiento que es muy importante. O sea, no poder ver a una persona, no poder sentirla, no poder tocarla en mucho tiempo, genera una condición desagradable en cada uno de nosotros, ¿no? La otra es que estamos en este aislamiento social, también estamos confinados a una situación que impone muchos límites, ¿no? El espacio es limitado, la movilidad es limitada y existe interacción muy intensa con otros seres humanos, cuestión a la que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a tener hijos, pareja, madres, padres, etcétera, pero eso no quiere decir que estemos acostumbrados a estar 24/7 con estas personas en el mismo espacio, ¿no? Entonces esto genera una demanda extraordinaria para nosotros. Nos tenemos que adaptar, tenemos que encontrar los mecanismos para adaptarnos a esta situación y no estar pensando todo el día que no queremos estar ahí, que no queremos estar con esas personas, que muy bien podríamos estar en cualquier otro lado, etcétera, porque la situación se torna miserable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues genera una respuesta de estrés y altera los ritmos y mucho peor, desde nuestra perspectiva de medicina del sueño, altera el patrón de sueño y vigilia, ¿no? Y eso es una bola de nieve que empieza a rodar cuesta abajo y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Si alteramos nuestros ritmos, vamos a tener condiciones fisiológicas adversas, empezando por la digestión, la tensión arterial, en fin, muchos elementos. Pero el patrón de Entonces, sueño, sí. esta situación que estamos viviendo, este aislamiento que nos está forzando o a estar aislados o a convivir todo el tiempo con personas que aunque queremos, pues provocan una situación que nos es desagradable, una convivencia constante a la que no estábamos acostumbrados. Nuestro cerebro lo lee como una situación de riesgo y nos provoca un estado de estrés. Así es. Sí. Como es tan prolongado, puede provocar muchas alteraciones en mi patrón de sueño, en mi alimentación, en mis estados de ánimo, lo cual, si recordamos pláticas previas que hemos tenido, pues también favorece la aparición de ansiedad constante, de depresión quizá. Y entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para poder lidiar con el sueño, con el estrés? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, a través de nuestros hábitos del sueño para mejorar una respuesta al estrés? ¿Qué podemos hacer para disminuir los niveles de ansiedad y manejar esta situación de estrés? Bueno, yo creo que es muy importante apelar a todas nuestras herramientas, a todas nuestras capacidades de empatía con las demás personas, con las personas que nos rodean, ¿no? Entender que las demás personas también pueden estar hartas, también pueden estar tristes, también pueden estar angustiadas y ser empáticos, ¿no? Tratar de ponernos en sus zapatos para tratar de llevar una convivencia más armónica. Desde el punto de vista fisiológico, si nosotros sabemos que se alteran los ritmos, y esto genera un círculo vicioso, entonces hay que tratar de mantener los ritmos de todas nuestras actividades constantes como eran antes de que nos enclaustráramos, ¿no? Levantarnos a la misma hora, desayunar a la misma hora, ir al baño a la misma hora, hacer ejercicio, tener esparcimiento, todo en los mismos horarios.
Ahora, las alteraciones del sueño, que es lo que a nosotros más nos importa, generan también este círculo vicioso. Las personas que están restringidas de sueño son muy irritables, tienen disminuidas muchas de sus capacidades motoras y de reflexión y de memoria, etcétera. Y es un círculo vicioso porque eso va a generar conflictos con las gentes cercanas y eso va a generar dificultades para poder hacer un trabajo. Una gente restringida de sueño es muy difícil que se ponga a leer, que se ponga a ver una película, que trate de escribir algo, que trate de resolver alguna cosa del trabajo, porque se va a estar durmiendo y va a estar cometiendo errores. Y eso lo Entonces, va a estresar más. claro, entonces Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. el estrés afecta el sueño y a su vez estas alteraciones en el sueño estresan más a la persona. Exactamente. Y Círculo. van a poner a la persona en un riesgo mucho más alto de tener una alteración psicobiológica, por ejemplo, ansiedad, síndrome de ansiedad generalizada, o que empiece a mostrar signos de depresión, ¿no? Entonces, todo esto se puede, nosotros creemos que apuntando hacia la regulación de los ritmos y apuntando hacia un sueño adecuado en cantidad y en calidad, podemos romper ese círculo vicioso y la gente va a estar de buenas, va a estar descansada, va a estar con sus capacidades al 100% y va a ser mucho más capaz de interactuar adecuadamente con su entorno. No va a ser violento, en fin, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, antes quiero agradecer a todos los que están conectados. Saludos, agradezco todos los saludos de Norma Caballero, de Gilberto Gallardo, de Sara Vargas, Araceli Martínez, Rodolfo Pinto Almazán. Muchas gracias por vernos y escucharnos aquí. Hay algunas preguntas. Palme Flores nos pregunta, ¿qué consecuencias tiene consumir constantemente Benedor, este medicamento a base de melatonina? Bueno, el uso de la melatonina como inductor de sueño es un tema muy controversial todavía en la medicina del sueño, ¿no? Para quienes no estén familiarizados, debo mencionar que la melatonina es una hormona que se libera en la etapa oscura del ciclo de luz, oscuridad del día, ¿no? Entonces, en la noche, es cuando no hay luz, es cuando se libera la melatonina y es un promotor del sueño, naturalmente, la que se libera, ¿no? Ahora, hay muchos estudios que han tratado de generar sueño utilizando melatonina y no han demostrado al 100% su eficacia. Pero la melatonina no es solamente un inductor de sueño. La melatonina tiene muchos otros efectos benéficos. Voy a mencionar uno solamente. Tiene un efecto antitumoral que ya se ha demostrado. Entonces, tomar melatonina por largos periodos, uno, no le va a hacer daño, que eso es muy importante. Y dos, puede estar mejorando una serie de procesos patológicos normalmente asociados a la edad, porque con la edad, el pico de liberación de melatonina que se da cada noche, con la edad va disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso se pensó mucho tiempo que era la hormona de la vida y de la potencia y todo lo demás, ¿no? Porque restaurando los niveles de melatonina cuando tenías 25 años, pues ya te vuelves a recuperar todas esas capacidades. No es así, desafortunadamente, ¿no? Pero tampoco se ha demostrado un efecto nocivo del uso de melatonina crónicamente.
Nuestros escuchas y seguidores de la página podrían estar tranquilos si es que consumen melatonina constantemente, tranquilos en cuanto a posibles efectos adversos que pudieran tener, ¿no? En Sí. esa parte pueden estar tranquilos. Sí, aunque yo agregaría que desde nuestra clínica de sueño, lo recomendable es tomar una serie de medidas que nosotros las englobamos como higiene de sueño y no necesitar nada para poder dormir adecuadamente 7, 8 horas, ¿no? Entonces, lo podemos lograr. No recomendamos el uso de nada, ni de tecitos, ni ninguna otra cosa, ¿no? Leo Ander nos pregunta también, ¿qué sigue después? Ahorita que ya se están abriendo espacios laborales nuevamente, donde la gente ya va a enfrentarse a regresar a su vida laboral, el miedo al contagio, esta situación estresante de posible amenaza, va a continuar. Pregunta Leo Anders, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? ¿Cómo podemos lidiar con este miedo que nos provoca estrés en la ahora nueva vida social? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El coronavirus nos va a alcanzar en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya llegó al mundo, ya se distribuyó, tiene una alta contagiosidad, ¿no? Entonces, es muy probable que nos alcance, como nos ha alcanzado el virus de la influenza, ¿no? Entonces, es muy probable que nos alcance. Ahora, ¿en qué condiciones queremos que nos alcancen? Pues yo quisiera que el coronavirus me alcanzara cuando ya hubiera medicamentos para combatirlo. Quisiera que me alcanzara cuando ya hubiera vacunas y ya estuviera yo vacunado, ¿no? Pero como eso no sucede actualmente, entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos de que no nos alcance, ¿no? Y eso es lo que se va a dar en esta nueva realidad que vamos a estar afrontando. Tenemos que seguir con medidas de mucho cuidado. Ahora, repito lo que señalaba anteriormente. ¿Cuál es la mejor medida para tener un sistema inmunológico muy eficiente, capaz de combatir al coronavirus y a cualquier otro virus que nos eches? Ese sistema inmunológico muy eficiente se va a dar si nosotros tenemos un sueño adecuado en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque el sueño, y esto ya está plenamente demostrado en los últimos años, el sueño está regulando la respuesta inmunológica. El sueño provoca que las células del sistema inmunológico respondan adecuadamente ante los diferentes antígenos que diariamente estamos enfrentando. Nosotros diariamente tenemos virus, bacterias, una serie de cosas patológicas que nos agreden, pero tenemos un sistema inmunológico que las identifica muy eficientemente, las ataca y las destruye, siempre y cuando estemos bien dormidos. Si no estamos bien dormidos, entonces el coronavirus y cualquier otra enfermedad viral nos va a encontrar y nos va a provocar estragos severos. Entonces, dormir bien es una defensa contra el coronavirus verdaderamente espectacular. Muchas gracias. Y solo para no confundir, dormir bien es una defensa para las consecuencias del coronavirus. No es que dormir bien evite el contagio. Más bien, dormir bien hará que si llegamos a ser contagiados, tengamos una respuesta inmune suficiente para lidiar con la infección. Exactamente. Hay que recordar que el sistema inmune son una serie de células y una serie de sustancias que producen esas células que están patrullando el organismo todo el tiempo, ¿no? Y cuando encuentran algo extraño, inmediatamente dan la alarma y se desatan una serie de reacciones en cadena. Se generan anticuerpos, se generan citocinas
antiinflamatorias, etcétera, etcétera, y entonces esa amenaza es conjurada, ¿no? Y Entonces, cuando nos llegue un virus, y si estamos bien dormidos, eso tiene que pasar. bien. Nos pregunta por último, vamos a cerrar con esta pregunta. Ya hablamos sobre la melatonina, medicamentos a base de melatonina para dormir mejor, pero nos preguntan también sobre el clonazepam. ¿Es recomendable o no es recomendable para poder solventar las alteraciones del sueño? No, las benzodiazepinas en general solamente se recomiendan bajo estricta vigilancia médica en ciertas condiciones y por periodos muy cortos. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son muy adictivas. Entonces, tenemos muchos casos por ahí en que las personas, particularmente y desafortunadamente las personas de la tercera edad, son tratadas con benzodiazepinas o algún otro tipo de ansiolíticos por largos periodos. Y eso genera cierto tipo de adicción y de necesidad del fármaco. Entonces, cualquier tipo de benzodiazepinas, con estricta vigilancia médica, con estricto control médico y por periodos muy cortos. Vuelvo a repetir lo que decía hace rato. Nosotros aspiramos a que la gente duerma sin necesidad de ningún elemento extra, que pueda dormir 7, 8 horas con un sueño reparador, restaurador, que lo haga capaz de enfrentar el medio ambiente, ¿no? Nos preguntan también, doctor, si la red 5G baja nuestras defensas. Bueno, eso no sé, no he leído yo literatura que tenga comprobado ya eso, ¿no? Es algo que en este mundo de la globalización, son ideas que circulan muy rápidamente y llaman la atención, pero yo no conozco ningún artículo que haya demostrado fehacientemente que esto sucede así, ¿no? Eso es importante, doctor, porque a veces el estrés puede provenir de la desinformación. En la medida en que no conocemos la situación, pues la creemos que hay más riesgos de los que existen y eso nos provoca estados de mayor estrés. Claro, claro. Entonces hay muchas ideas que corren y que con un mínimo de sustento, eh, digamos, lógico, la gente lo compra y todo lo que sea una amenaza, pues rápidamente la gente lo hace suyo, ¿no? Como que las cosas buenas nos cuesta más trabajo, las cosas malas rápidamente las hacemos nuestras, ¿no? Pero científicamente no conozco artículos que hayan hecho la verificación de que esto sucede, de que esta idea es verdadera, ¿no? Nos pregunta también Fernando Arana si el estrés alimenta el cáncer. Sí, porque por varios motivos. Uno es la alteración del aparato inmunológico que siempre coadyuva a que se presenten eh, alteraciones celulares que no se ataquen adecuadamente. Pero la otra es nuevamente a través del sueño y de la alteración de los ritmos, ¿no? La división celular también está controlada por el ciclo de sueño y vigilia. Si el ciclo de sueño y vigilia se altera, la división celular se altera y entonces las mutaciones que pueda haber en determinada célula van a seguir progresando, ¿no? Eso sí se ha demostrado científicamente, las alteraciones
de los ritmos circadianos, de genes que tienen que ver con los relojes biológicos de las células, se alteran cuando alteramos el ritmo, los ritmos o cuando alteramos el ciclo de sueño y vigilia, y eso dispara una serie de mecanismos que favorecen los procesos tumorales. Y nos pregunta también, bueno, voy a dejar la pregunta de Caritina Venado un poco al final. Nos pregunta Nadia Álvarez, para los médicos que siguen en contacto directo con pacientes, ¿qué pueden recomendar para manejar sus niveles de estrés? Bueno, ahí yo creo que ya la gente que está en la primera línea de batalla ya ha tomado una serie de mecanismos de protección física, digamos, ¿no? ¿Qué recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos que mantengan irrestrictamente observado el ciclo de descanso y el ciclo de sueño, ¿no? A pesar de que el trabajo hospitalario es muy demandante, se debe conservar el ciclo de sueño para su protección. Y después hay una serie de alternativas que se han generado últimamente, que tú conoces mejor que yo, para el manejo de la ansiedad, para el manejo del miedo, para el manejo del temor a situaciones catastróficas, ¿no? Entonces, a un médico, a un personal de salud que esté en la acción y que sienta mucho miedo, mucha ansiedad, lo va a hacer completamente ineficaz, ¿no? Entonces, tienen que convertir, si sienten que la ansiedad ya está rebasando los niveles manejables, porque todos tenemos cierto nivel de ansiedad, pero cuando se eleva mucho y ya no es manejable, entonces hay que recurrir a un profesional para que les dé herramientas que los ayuden a lidiar con la ansiedad. Y hay muchas, ¿no? Desde la meditación, la respiración, esto que se llama la conciencia plena, el mindfulness. Hay muchas herramientas, la terapia cognitivo-conductual, en fin, ¿no? No fármacos, claro, ¿no? Y doctor, nos pregunta Caritina Venado, algunas recomendaciones muy puntuales para dormir mejor. Bueno, hay una serie de medidas importantes para la gente que no puede dormir bien. La gente que sí duerme bien, mis felicitaciones y síganlo haciendo. La gente que tiene dificultades para dormir, hay que hacer una serie de medidas que en general se llaman higiene de sueño, ¿no? Y que tiene que ver con una serie de condiciones que favorecen el sueño. Por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, nunca lo hagas cuando ya esté oscuro, siempre de día, siempre temprano, porque el ejercicio te va a activar, ¿no? Entonces eso no te va a permitir llegar a dormir. No llevarte los problemas a la cama, eso de decir, lo voy a consultar con la almohada, mala idea, ¿no? A la cama hay que ir cuando ya se tenga intención de dormir. No hay que tener la televisión en el cuarto, no hay que consultar el teléfono, ni la laptop, ni ninguna de estos dispositivos que generan una luz que va directamente a las neuronas del cerebro que están ligadas al despertar, ¿no? O sea, hay neuronas que dicen, hay luz, ya es de día, hay que despertar, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos electrónicos hay que dejarlos afuera de la recámara, hay que apagarlos a determinada hora y no seguir atados a esas condiciones. No hay que tomar sustancias alertantes, por ejemplo, la cafeína, los refrescos, el Red Bull, etcétera, etcétera, ¿no? Ninguna, hay que cenar ligero, tal vez hay que darse algunas gentes les viene muy bien
un baño con agua tibia antes de ir a dormir. Y por supuesto hay que revisar que la habitación tenga condiciones de confort, ¿no? Que sea oscura, que no haya ruidos, que las sábanas y las almohadas sean cómodas, tener una ropa de dormir adecuada, cómoda, confortable, en fin. Todas esas medidas se llaman higiene de sueño y se pueden consultar en nuestra página de la clínica. Pues muchas gracias, doctor Javier Velázquez. Vamos a cerrar por el día de hoy. Los invitamos a todos los que nos están viendo o escuchando a que visiten nuestra página. Habrá una serie de cursos sobre cómo lidiar con el insomnio, cursos para especialistas en el área de la salud, cursos para mejorar el sueño en infantes, en bebés. Va a haber una serie de cursos que vamos a abrir. Los invitamos a que los vean, que se interesen para que puedan conocer y aplicar estas medidas en sus vidas diarias. También, saben, estamos abiertos a preguntas, dudas, consultas que tengan que realizarnos, si detectan que tienen algún problema en su dormir, si detectan que tienen algún problema de ansiedad, si se sienten más tristes de lo que ustedes consideran normal. Escríbanos y con gusto alguno de nuestros especialistas les dará respuesta. Doctor, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra un comentario, un cierre? Mi agradecimiento por estar en esta actividad y ojalá quienes nos escuchan hagan suyos estos conceptos y nos ayuden a difundirlo, porque el sueño en estos últimos años de globalización es un fenómeno que está padeciendo mucho falta de respeto, ¿no? Entonces hay que socializar la idea de que ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos deben estar viendo el teléfono y la laptop y la computadora cuando es hora de dormir, ¿no? Entonces, estamos hechos para dormir 1/3 de nuestra vida. Hagámoslo así. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana en nuestro siguiente Facebook Live. Hasta luego. ¿Pantano? Listo, estamos fuera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo viste, Robert? Creo que se salió por error, Roberto. Pero yo ahorita le digo que se vuelva a ahí me meter. despides de él. Ah, ok. ¿No? Sí, yo lo despido, no se preocupe. Ándale, pues, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.